Toma cerca. Voy a quitar esta cosa. Bien, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Está bien el sonido o se escucha demasiado fuerte? ¿Está bien? Okay. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 2 y vamos a tener esta historia que ya cantamos ahorita en uno de los cánticos sobre la visita de los magos, ¿verdad? A Belén. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando enseguida a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Bien, esta es la historia que nos está poniendo aquí Mateo al inicio del Evangelio, después de habernos dado la genealogía del Señor Jesucristo, después de habernos dicho cómo fue su nacimiento, cómo es que fue anunciado a José. Ahora nos está relatando el momento en que los magos vienen a visitar a Jesús en Belén. Y aquí vamos a tener dos puntos básicamente. El punto número uno es: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque dónde está implica más que una situación geográfica. Nos va a hablar de su carácter, de quién es él y de su obra, qué es lo que viene a hacer. Y el segundo punto es: porque venimos a adorarle. Que es la parte, digamos, de teología práctica, que es la respuesta esperada, la respuesta lógica, digamos, a presentarse delante de Jesús. Así que tenemos dos puntos básicos. Esta pregunta: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el niño Jesús? Es la base para muchas historias, para todas las pastorelas que hemos hecho a través de la vida. Siempre es lo que preguntaban todos: ¿dónde está? Porque venimos a adorarle. Y se presentaban los diablillos disfrazados, queriendo engañar a todo mundo, queriendo que no lleguen a adorar a Jesús. Los ángeles les ayudaban, les decían: es por acá. Y finalmente llegaban y adoraban, se postraban embelesados delante del niño Jesús, ¿verdad? Esa era la historia sencilla y básica que se transmitía en una pastorela, con todos los elementos, pero básicamente es eso: ¿dónde está el rey de los judíos? Aquí tenemos a Dios que se le está revelando a unos magos de oriente, es decir, a unos hombres de ciencia que observan las estrellas,
que están observando el cielo y Dios se les revela a ellos, digamos que en el idioma que ellos saben. Les habla, digamos que en la forma en que ellos pueden entender. Los magos son los gentiles, son las naciones, los que no son israelitas. Los israelitas ahí tenían escribas que cuando se les dice ¿dónde van a ser? Ellos van a la escritura y sacan al profeta y pueden leerlo. Los magos no tienen eso, y a los magos Dios les habla a través de esa estrella. Y ellos no adoran a la estrella, se alegran mucho porque ahí los va guiando, pero adoran a Jesús. Algo está pasando ahí con ellos, ¿sí? Están guiando, ahora sí, como los que quieren guiar su vida con las estrellas. La estrella les va a decir, adora a Jesús, ahí está, mira, este es. Y vienen desde Oriente. ¿Qué vieron ellos que les impactó tanto para hacer ese viaje? Para venir definidamente a adorar a Jesús. ¿Qué sucedió en ellos que impactó tanto? ¿De qué nos estamos perdiendo? Porque dice, cuando ellos vieron la estrella se alegraron con grande gozo, se regocijaron con muy grande gozo, el versículo 10. ¿Qué estaban viendo? ¿Por qué tan grande gozo? ¿De qué nos estamos perdiendo? Porque había otros que sacaron la escritura, sacaron al profeta Miqueas, que nosotros a lo mejor con dificultad lo encontramos. Ellos lo encontraron en sus rollos, pero no dice que se regocijaron con muy grande gozo. ¿De qué nos estamos perdiendo aquí? ¿Qué estaban viendo? ¿Qué estaban disfrutando estos magos? ¿Qué los cautivó tanto? Que su deleite, su gozo, su disfrute estaba en llegar a ver al niño Jesús y adorarle. Había algo que había sucedido en sus corazones y por eso venían. Ahora, ¿dónde está el rey de los judíos? Buscan en el palacio. Dicen, pues a lo mejor está en el palacio. Y llegan con Herodes. Pues ahí está el palacio, ahí está el rey. A lo mejor ahí nació el rey de los judíos, ¿verdad? A lo mejor ahí está. Pero ahí no está. Jesús no está ligado a los reinos de este mundo. Vemos aquí que Mateo está desligando el reino de Cristo de los reinos de este mundo y dice, el reino de Cristo no es como los reinos de este mundo, no está en el palacio, no está en el palacio, ahí no está la solución, de ahí no viene la salvación viene de algo diferente. Y lo veíamos desde las profecías de Daniel, cuando tenían ahí las bestias o la estatua, y ahí no estaba la solución. En los gobiernos de este mundo estaban los imperios babilónicos, asirio, persa, Roma, Grecia, todos estaban representados ahí, pero no venía la solución para este mundo de esos imperios, hasta que viene una piedra cortada no por mano humana, sino una piedra de Dios que tumba esa estatua, se hace un monte grande y llega el reino de Dios, que era diferente. Herodes era un tirano, Herodes era un sanguinario, Herodes era un paranoico. Él siempre pensaba que alguien quería quitarle el trono, él quería ser el rey solamente. Y abusivamente ya había matado incluso a familiares, había matado a un hijo porque él sospechaba que estaba tramando derrocarlo. Había matado a un tío, había matado a varias personas cercanas porque dijo, se me hace que traen una conspiración contra mí, mejor ahorita los mato y sigo siendo el rey. Y ese era Herodes el grande a los ojos humanos. El grande, no me acuerdo cuál era el rey que dijo, es más seguro ser el cerdo de Herodes que ser su hijo, porque al cerdo lo cuidaba con cariño y lo alimentaba, ¿verdad? Es más seguro, te da más días de vida de que te hagan chicharrón, ¿verdad? Dice, estás más seguro siendo el cerdo de Herodes que siendo su hijo, porque él estaba en su mente controlando todo y pensando, si alguien quiere venir contra mí, lo voy a matar. De hecho, va a ser una matanza aquí. Y Mateo nos dice, este rey que ha nacido no está en el palacio. La salvación no viene por medios de gobiernos humanos, aunque nos digan lo contrario. No está ahí la esperanza.
nunca ha estado. Viene un reino que es de una calidad diferente, donde su imperio es de amor, de gracia, de bondad. Es diferente totalmente a Herodes. Y también Mateo lo está desligando de la religión organizada, el judaísmo de ese momento, quienes, aunque abren la escritura, no van a adorarle, no van a verlo. Y de alguna manera lo saca de Jerusalén y dice, no está ni en el palacio, ni en la religión organizada, no está en el templo, está en Belén, en una aldea fuera, sin murallas, una ciudad que no era ciudad propiamente, era una aldea, no tenía murallas, desprotegida, sin nada de esto que pudiéramos nosotros esperar, sino que está fuera, en un lugar abierto para todos los pueblos, abierto a los pastores y abierto a las naciones representadas en los magos. Ahí estaba abierto. Y así va a terminar el Evangelio de Mateo, diciendo que este Evangelio está abierto a todas las naciones, por tanto, id y proclamar el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Está hasta el final de la era de los tiempos y está abriéndose a los gentiles. Y desde el inicio está diciendo que Jesús está en una aldea donde está cercano a los gentiles. Y por eso dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, a los gentiles. Lo abre totalmente, no lo deja encerrado solamente en una nación, sino que desde el principio nos está mostrando lo que va a hacer. Y por eso esa Belén está abierta. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el rey que ha nacido? Vamos a esta profecía en Miqueas capítulo 5, porque es a donde nos remonta Mateo, que tenemos que buscar el significado de la obra de ese bebé que nació. Hay muchas personas que les causa un cierto escándalo o tropiezo el pensar que Jesús era un bebé. No, es que Jesús no es nada más un bebé, es el rey, es el soberano, y empiezan a querer exaltar todo su poderío, control y soberanía, porque no pueden concebir que Jesús sea Dios, un bebé frágil, indefenso, vulnerable, puesto en las manos del hombre. Y es increíble. Y por eso aún los cristianos más fervientes, cuando leen, es que el bebé Jesús causa ternura y a todo mundo le gusta, y a mí no me gusta eso. Yo quiero ver que Él es el rey soberano, poderoso, el rey inmortal de siglos en siglos, y entonces no quieren, se resisten a verlo en una pobre criatura, ¿verdad? ¿Tienen bebés? ¿Tienen un nieto, un hijo, un bebé pequeño en estos momentos? Ustedes piensen lo que Jesús estaba así. Piénsenlo, qué tan indefenso, qué tan vulnerable, qué tan entregado en las manos de otro, que si la mamá no lo recoge y le da de comer, se muere, que si no lo tapa tiene frío, que si no procura por él casi cada segundo de su vida, está en peligro de muerte. Y si tienen un bebé que a lo mejor ya sea como de un año, que a lo mejor aquí en la visita de los magos era más o menos ya como de un año, imagínenlo, así a Jesús de frágil, que lo estás cuidando cuando está dando sus pasos y que no se pegue en nada, quitas todo lo que sea picudo, de vidrio, y ahí estás detrás de él, te descuidas tantito, ya se hizo un chipote, ya está así, rápido la crema esa y... las cosas que usan, ¿verdad? Sorprendentes para que se le baje ahí la hinchazón. Así estaba Jesús, y la gente no quiere verlo así. Los cristianos más fervientes dicen, no, ¿cómo Jesús, un bebé así, balbuciante, queriendo caminar y quererlo proteger de todos, y Él es el rey del universo? Pero así es, nos presenta un inicio pequeño,
vulnerable, en una ciudad pequeña, vulnerable, insignificante. Dice Miqueas 5: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Bueno, la que tiene muros es Jerusalén. Jerusalén fue derrotada en este tiempo por los babilonios. Belén no tenía muros. Hasta eso, aquí estamos indefensos. Si nos quieren arrasar, nos arrasan en cualquier momento. No había muros en Belén. Pero tú, Efrata, Belén, Efrata, es como la casa del pan o del alimento fructífero, pequeña para estar entre las familias de Judá. Una aldea pequeña. A veces hasta se pasaba en el censo ahí, ay, no los cuentes, nada más súmale unos 200 más y ya. Es una aldea, incluso hay por ahí un himno que dice Aldehuela, ¿no? Aldehuela de Belén. O sea, es como si fuera ni siquiera una aldea, sino Aldehuela es como todavía más chiquito. Sí, más chiquito. De ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Las cosas más grandes que están por sucederle ahí a Israel no vienen de los lugares grandes, fuertes, poderosos. No viene de ciudades amuralladas, sino que hay inicios muy pequeños y débiles a la vista de los hombres, de donde uno pudiera pensar que de ahí no viene la salvación, de ahí no sucede nada. Algunos tendemos a pensar mucho en poder y control y soberanía y dominio, pero aquí está poniendo algo pequeño. Recuerdo una vez a Carlos Natanael que nos dijo: ustedes piensan que las grandes cosas que va a suceder en lo que Dios está obrando se hará en las grandes iglesias, en las grandes ciudades, y ahí es donde Dios obra. Y dice él, dándonos una clase de historia, decía: Martín Lutero estaba en un pueblito, no era una ciudad importante. Se hizo importante después cuando publicó sus tesis, pero él estaba en un pueblo y ahí publica sus tesis, y eso revolucionó Europa, ¿verdad? Pero él no estaba pensando en eso. Dios estaba obrando con un pequeño ahí monje, escribiendo unas tesis en una pequeña aldea de Alemania, sin mucha importancia. Y ahí empezó todo un cambio. Y aquí el profeta Miqueas está hablando del tiempo en que van a ser derrotados, primero por los asirios, el reino del norte, después por los babilonios, el reino del sur. Pero dice que va a llegar un tiempo en que de esa pequeña aldea de Belén va a salir un gobernador, un libertador, que va a ser algo diferente. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Va a venir alguien de Belén. Eso ya lo habían visto ellos antes, porque cuando ellos estaban en un momento o en un tiempo peligroso, de Belén salió el rey David. Y de ahí salió alguien que era un pastor, el más pequeño de su familia, de una aldea muy pequeña, y de ahí salió el rey David, el glorioso rey David, que les dio toda esa grandeza al reino de Israel, ¿verdad? Toda esa bendición, y luego estabilizó un reino donde pudo haber paz. Pero de ahí vino, de esa aldea, y pues, ¿quién iba a pensar que de ahí iba a venir, verdad? Todos lo menospreciaron. Si ustedes leen el primer libro de Samuel, van a ver que el profeta Samuel viene y dice: este es el rey. Y le dice Dios: no mires a su apariencia, que es grande, fuerte, porque Jehová lo desecha. Dios no mira lo que mira el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios mira el corazón. El profeta no pensaba
hasta que fue el último. Dijeron, tráiganlo de allá, de donde esté. ¿Por qué estaba allá y no venía al sacrificio? Porque el papá tampoco pensaba que el David iba a hacer algo. Era el más pequeño. Ni Samuel ni Isaí pensaban que el David iba a hacer algo. Y cuando hay una guerra, el más pequeño pues lo mandan, los hermanos mayores están en la guerra, al más pequeño lo mandan para ver cómo están y le mandan con unos quesos para el capitán. Y va ahí David y es pequeño, nadie piensa nada de él, sus hermanos lo menosprecian y su hermano le dice, su hermano mayor, vete ya a la casa a cuidar las ovejas, ¿qué estás haciendo aquí? Hasta él dice que lo menospreció porque era muchacho. O sea, ni el profeta, ni su papá, ni su hermano. Y cuando dice, yo voy a pelear contra el gigante, el rey dijo, no, tú eres muchacho, no puedes. Y cuando por fin va a pelear, el Goliat también le dice, oye, tú eres muchacho, ¿vienes aquí a aventarme piedras o qué? O sea, lo menosprecia el profeta, el papá, el hermano, el rey, hasta el enemigo, todos dicen, eres muchacho, eso no va a funcionar. El Goliat se siente como ofendido porque no le presentan un rival digno. Y dice, ¿por qué me mandan a este muchacho? Y ese muchacho luego lo mata, ¿verdad? Pero ellos ya lo habían visto. Un inicio muy pequeño y se vuelve el rey glorioso que después recibe las promesas de Dios. Y ahora Dios está diciendo aquí con Miqueas, va a venir otra vez. ¿A dónde tienen que voltear? ¿De dónde va a venir el que nos va a libertar? De Belén. Tienen que volver a voltear a Belén, es lo que les dice. Así que cuando llegan los magos y dicen, ¿dónde está el rey que ha nacido? Los estudiosos van a Miqueas y dicen, ahí está, en Belén. Si hay que buscar, es en Belén. No sé si aquí nos pudiéramos hacer algún comparativo con alguna colonia o lugar más pobre y pequeño de Monterrey, y que dijeran, de ahí va a salir. No sé, tal vez pudiéramos darnos una idea de lo menospreciado que sería el nacer de ahí, pero ahí es a donde los mandan, a Belén. ¿Por qué? Porque el que va a venir va a ser un rey diferente, y el que va a venir es un rey que va a restaurar y que va a traer paz, y que va a hacer una restauración extraordinaria. En tiempos de Miqueas, los babilonios se llevaron las riquezas de Jerusalén, de Israel, a Babilonia. Y Miqueas nos dice, este rey va a hacer que regresen las riquezas que se llevaron, y va a hacer que adoren al Señor. ¿Cómo? Y de repente llegan unos magos y le abren sus tesoros y adoran al Señor. A ver, espérame, este es un bebé todavía, y ya es lo suficiente su grandeza como para hacer retornar la adoración a Israel y los presentes. Ahí empieza, no es todo, es el inicio, un inicio pequeño. Pero ya aquí esta pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos?, nos está llevando a que nosotros podamos ubicarnos en que ese rey de los judíos es el rey que restaura, ese es el rey que trae la paz, ese es el rey que trae la adoración nuevamente al Señor, incluso de los gentiles. Ese es el rey que trae incluso las riquezas de las naciones otra vez a Israel. ¿Quién lo fuera a pensar? Y está representado en estos magos, que cuando lo ven, se postran ante él. Y le empiezan a abrir sus tesoros y le ofrecen lo que traen ahí de sus tesoros, presentes, oro, incienso y mirra. Vienen a adorar. Finalmente, nosotros sabemos por la historia que de alguna manera providencial se le coloca ese título cuando va
a la cruz. Ese bebé que es adorado por los magos. Luego en Mateo capítulo 27, versículos 27 al 30, nos dice cómo lo recibieron realmente los judíos, cómo no quisieron un rey de este tipo. Y aunque no querían el título, providencialmente se le colocó el título igual como lo dieron los magos al inicio: el rey de los judíos. No un rey, el rey profetizado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata como a un rey, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, como burla para un rey, y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, como decía Miqueas, que le iban a dar en la cabeza, ¿verdad? Y en el capítulo 30, me voy a ir directo hasta el versículo 37, capítulo 27, versículo 37, cuando ya está en la cruz: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el rey de los judíos. Así empezó el evangelio. ¿Dónde está el rey de los judíos? Y cierra diciendo: aquí está el rey de los judíos, en la cruz. A eso vino. Pero ese es el escándalo normalmente del ser humano, y a veces de muchos creyentes también, diciendo: no puede ser, pero es una persona vulnerable, entregada totalmente, ¿cómo va a ser el rey? Y luego termina totalmente entregado de voluntad propia, porque dice que nadie le quitó la vida, él entregó. Bien pudo haber ordenado ángeles que vinieran a destruir a los enemigos, a arrasar a todos. No necesitaba quien lo defendiera. Él, de suyo propio, se despojó, se humilló, se entregó, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que cuando lo vemos como un bebé, aunque en nuestra cabeza eso choque, aunque nosotros sepamos que Él es excelso y sublime, Él se despojó de todo eso y se hizo vulnerable. Se entregó en manos de José y María para que lo cuidaran como ellos pudieran, y no tenían, no sé, los 33 cursos de crianza reverente. No tenían los 2 libros y los manuales que tenemos nosotros. Eran jovencitos que iban a criar al creador del mundo. Lo iban a cuidar, lo iban a hacer crecer y todo. Lo iban a proteger contra lo que fuera. Enfermedades o dolores de la vida, golpes y demás. Contra todo, como una mamá normal. Porque Él quiso. ¿Dónde está el rey de los judíos? En Belén. ¿Cómo en Belén? Él se merece Jerusalén, Roma tal vez, pero está en Belén. Se merece una muralla, pero está sin muralla. Se merece grandeza, no busca grandeza. No está ligado ni a los poderes de este mundo, ni está ligado al templo. Está frágil y vulnerable hasta el final de su vida, donde es crucificado, y después que resucita el tercer día dice: todo poder me es entregado a mí, toda autoridad. ¿Y qué es lo que hicieron los discípulos cuando lo vieron ya resucitado? Lo que hicieron los magos al inicio: se postraron delante de Él y le adoraron. Ese es el segundo punto. Hemos venido a adorarle. Empezaron los magos postrados adorándole. Terminan los discípulos allá en el monte Galileo, aquellos discípulos del monte, postrados adorándole. El camino ya estaba mostrado y lo resalta Mateo. Esa es la respuesta normal del ser humano. Tú y yo hemos venido a este mundo para adorar al Señor.
A lo mejor no has leído su palabra, pero tal vez has escuchado algo, tal vez has visto una estrella, tal vez algo te ha llamado la atención, pero todo el universo proclama su gloria y te dice que Él es al que tienes que adorar. ¿Alguna vez te has quedado sorprendido por algo? Seguramente estará como en el libro de Job diciendo, aquí no es, busca más arriba. Aquí no es, busca más arriba. Y todo el universo está diciendo, proclamando que hay alguien más arriba, glorioso, a quien adorar. Es lo que proclamaba esa estrella. Lo vamos a ver después en Job 28, la sabiduría en medio del sufrimiento. Y toda la naturaleza nos dice que está esa sabiduría, que ahí hay algo, nos está proclamando algo. Y cuando juguetea ahí, ¿qué dice? Estos animales grandes, ¿verdad? Que están ahí jugueteando también, nos están diciendo algo. Y si tú vas no sé, a Los Cabos y ves ballenas, te están diciendo algo que a lo mejor no te das cuenta, pero sabes que hay algo. Si van a Chipinque y ven las montañas nevadas así, algo están proclamando. Esa naturaleza está dando una proclamación sin palabras. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, pero está diciendo algo muy importante, que ahí está el Señor glorioso. Sí, a veces nos podemos distraer con otras cosas. A algunos no les gusta celebrar la Navidad porque dicen es mucha distracción, pero si podemos escuchar todas esas voces de ángeles, la estrella, los pastores, los magos, todo lo que sucede alrededor, los regalos, todo está proclamando una sola cosa, que ese es el Rey al cual debemos de responder con adoración. Si nosotros venimos a esta vida y no podemos adorar al Señor, hemos desperdiciado nuestra vida. Seremos tal vez como los escribas que estaban ahí en Jerusalén abriendo la escritura, pero no podían ir. O seremos como Herodes, que estaba en sus asuntos, en su bien, centrado en sí mismo y no podía ir a adorarle. Al contrario, él quiso ir a matarle. Y entonces ha sido una matanza terrible. Dios vino en un niñito, de la manera más frágil, con un propósito muy grande: restaurarnos, regresarnos a la comunión con Dios. Y eso lo pone ejemplificado como un pastor cuidando a sus ovejas, ovejas que estaban sin pastor, sin cuidado, que estaban dispersas, y las reúne y las cuida. ¿Qué tan difícil es cuidar a las ovejas? No, no es muy difícil. Ponían al jovencito de la familia a cuidarlas. Lo difícil es si venía algún animal, tener piedras, tener pues, sus varas, sus palos y su forma de ahuyentarlos, pero era ir llevando a todas las ovejas, que coman, que beban, regresarlas. No es un trabajo tan complicado, pero no había quien lo hiciera. Todos estaban nada más trabajando para sí mismos. Y entonces el apóstol Pablo va a decir: hallen ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino por lo de los otros. Y ahora, una vez que el Señor resucitó, le dice a Pedro: ahí te encargo, apacienta mis ovejas. Esos son inicios pequeños. ¿Se imaginan? Dios tiene un reino tan grande que hacer y nos lo encarga a nosotros, la iglesia. Y te dice a ti y me dice a mí: apacienta mis ovejas. Porque ese rey es un pastor para cuidar sus ovejas, y ahora nos dice: ahora tú apacienta mis ovejas. Y así se va a extender ese reino. Y dices: pero yo soy pequeño, pues por eso te estoy diciendo a ti. Pero yo soy insignificante, pues por eso te lo estoy diciendo. Pero es que yo no soy pastor, pues por eso te lo estoy diciendo. ¿Yo qué puedo hacer? Haz un bien espiritual a uno de tus hermanos, apacienta mis ovejas. La adoración implica dos cosas. Una es admiración por su carácter y otra es servicio.
Cuando los magos se postran, están diciendo las dos cosas. Esa es la palabra para adorar. Postrarse delante del Señor porque Él es magnífico. Reconocer la grandeza de la gloria de Dios. Y la segunda es servirle. Postrarse significa eso. Aquí estoy para lo que mandes. Y eso es lo que hacen los magos. Y no se convierten al judaísmo, se regresan a su tierra y allá. Se convierten ahí delante del Señor y le adoran y se van a su tierra a seguir. Luego los discípulos igual van a ir a todas las naciones a proclamar este evangelio que se replica en iglesias. Y hoy Dios, así como lo profetizó con Miqueas, está extendiendo su reino de restauración, su reino de paz, de amor, a través de su iglesia, a través de ti y de mí. Y nos llama. ¿Dónde está el rey de los judíos? Aquí en Ibuc. Pero está tan chiquita la iglesia. Pues como Belén. Es que yo no fui al seminario tampoco y no soy tan preparado. Y es que apenas apacienta mis ovejas. Ora por ellos, cuídalos. Hazle un bien espiritual a tu hermano. Tenemos el 2023 por iniciar. Y piensa, ¿cómo puedo yo adorar al Señor? De una manera sencilla, pequeña, humilde, al estilo Belén. ¿Cómo puedo yo adorar al Señor con algo? ¿Qué me está pidiendo Dios? Es que soy demasiado joven, yo soy demasiado viejo, yo estoy fuera, yo estoy acá. Todos tendrán su forma de evadir el llamado, pero lo que hicieron los magos nos está llamando a nosotros a hacer algo. ¿Dónde está el rey de los judíos? Nos ubica en quién es el Señor y cuál es su obra. Porque venimos a adorarle. Esa es la respuesta a la que nos está llamando la Escritura a ti y a mí. Venimos a adorarle. 2023 es el año para adorarle, sirviéndole en alguna manera. Hay muchas cosas, no quiero yo atiborrarlos de ideas porque a lo mejor esa no es la idea que ustedes tienen. El Señor les llamará a cada uno y pondrá eso en su corazón y eso dirán, esto tengo que hacerlo. Yo no sé qué sucedió con esos magos y qué estaban haciendo en sus casas, pero en algún momento ellos, eso ardió en su corazón y dijeron, tengo que ir y hacer ese viaje. ¿Qué les llenó? ¿Qué les movió? ¿Qué les hizo trasladarse y ir y adorar al Señor? ¿Tenían muchas cosas que hacer? Sí, seguramente. Tiempo ocupado y demás, Babilonia es grande y es importante y hay mucho que hacer. Pero dejaron todo y se vinieron. Algo llenó sus corazones. Ojalá y tú y yo podamos ver esa grandeza de Jesús, su gloria, su belleza y atesorarlo y responder, ¿qué quiere el Señor que yo haga en este 2023 para adorarle? Punto número 1, ¿dónde está? Punto número 2, venimos a adorarle. Inicios pequeños, pero así es el reino de Dios, y si ven todo el Evangelio, así va a estar. Diciendo que es como una semilla de mostaza, pero luego crece. Es una pequeña piedra y se hace un monte, y vienen y llegan. El reino de Dios se sigue extendiendo, que ha llegado a los gentiles hasta acá, hasta Monterrey, siglo XXI, con nosotros aquí en la colonia Mitras. Aquí ha llegado el reino de Dios. Y a través de todos esos siglos ha habido gente que le ha adorado. Y esperamos seguir en esa línea que nos une a los patriarcas, a los profetas, a los apóstoles, a tantos y tantos misioneros que han venido y nos une en esa misma línea de adoración. Tal vez nos une hasta con los magos en la misma intencionalidad, el mismo propósito. Es necesario que nosotros veamos ahí la belleza de la gloria de Dios y lo atesoremos.
¿cómo vemos que ellos atesoraban la belleza de la gloria de Dios? Pues se regocijaron con muy grande gozo. Ellos ahí lo estaban viendo y yo no sé cómo se los puedo explicar, pero otros no se contagiaron de ese gozo, no hubo tal gozo, ellos tuvieron ese gozo. Pero no solamente vieron eso, sino que también tenemos la obra sacrificial de Cristo, que es la que perdona nuestros pecados, nos transforma en nuevas criaturas, nos permite entonces ver la vida de otra manera y entonces apreciar lo que Dios aprecia, amar lo que Dios ama, dar nuestra vida para la extensión del Evangelio, para el desarrollo espiritual de otras personas. Hay una visión diferente gracias a la obra de Cristo. Una nueva criatura es aquel que está en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan y entonces se empieza a ver las cosas que no se ven, las invisibles, las que permanecen. Pero hay un punto de obediencia de fe. Tú y yo tenemos que obedecer. Y esa es la obediencia de fe a la que nosotros somos llamados y tenemos que considerar el día de hoy, Día del Señor, día 25 de diciembre, considerar obediencia de fe. Y dejemos de lado cualquier otra discusión, si nació el 25 de diciembre, si el arbolito de Navidad es de Satanás y estas cosas, muchas cosas que la gente puede decir. Ya estudiamos esto en fiestas cristianas y judías, cuando hablamos de fiestas transicionales, intensificadoras, diferentes tipos de fiestas. No vamos a hablar de ello, enfoquémonos en la obediencia de fe. Él vino, eso es real. Vulnerable, eso es real. Él murió por nosotros, eso es real, histórico. Y ahora nosotros, la obediencia de fe. Eso es lo que nos pide. Obediencia de fe al Rey de los judíos que ha nacido. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo, por su vida, por su entrega, por su amor, por su muerte en la cruz, por nuestros pecados. Gracias, Dios, porque en Él tenemos perdón, tenemos nuevamente comunión contigo, en Él tenemos la salvación. Señor, gracias por su resurrección y la vida nueva que podemos tener ahora al creer en Cristo. Ayúdanos, Señor, a andar en vida nueva, a adorarte, a poder ver la belleza de tu gloria y regocijarnos con un grande gozo. Ayúdanos a dar pasos de obediencia para que en este 2023 nuestras vidas puedan ser para tu gloria y para la bendición de otros que están a nuestro alrededor. Ayúdanos y guíanos en las decisiones que hemos de tomar y que en todo podamos vivir para ti, Señor. Que todo redunde para el progreso del Evangelio y más personas vengan a la comunión contigo, con tu Hijo Jesucristo y aquí en tu iglesia unos con otros. Gracias te damos por este año. Gracias por las vidas de cada uno de las familias aquí representadas y los que están también de viaje. Gracias, Padre, por tu bondad. Llénanos de tu gozo, de tu amor, por tu gracia. En el nombre de Jesucristo.